Hola, aquí es el Rafael del canal de Sonidos sobre Ruedas. Este es un video traducido a portugués. En este vídeo voy a dar algunos consejos de cómo realizar las conexiones en paralelo serie y serie paralelo, para conectar correctamente el altavoz con el módulo amplificador. Además, voy a responder algunas preguntas frecuentes sobre el tema. Recordando que, para ayudar a hacer estos esquemas de conexión, voy a dejar puesto en la descripción del vídeo, donde tendrá más información y también una calculadora rápida, donde basta con informar la impedancia del altavoz y su cantidad, que devuelve las opciones de conexión que usted puede realizar para elegir la impedancia de salida del amplificador. Y cómo funciona la conexión de la impedancia de los amplificadores con los altavoces. Dependiendo de la forma en que conectamos dos o más altavoces, podemos tener el valor de impedancia final cambiado. Puede aumentar o disminuir, es decir, teniendo en cuenta la cantidad de altavoces y la impedancia de ellos. Tenemos que planificar qué esquema de conexión es mejor para atender la impedancia del amplificador. Si ese valor no es igual, lógicamente tenemos dos situaciones más. Si la impedancia final de los altavoces es un valor mayor en comparación a la del módulo, tendremos pérdida de potencia y energía. Por ejemplo, con el doble de la impedancia en la salida, un módulo de 3000 vatios consumirá 3000 vatios pero mandar solo alrededor de 1500 vatios. Si la impedancia final de los altavoces es un valor menor, no es recomendable utilizar, pues tendrá riesgo de tener problemas, como el mayor calentamiento del módulo, mayor distorsión en la salida y podrá desarmar en volúmenes elevados. Vamos a ver ahora cómo realizar las conexiones. Si tiene un solo altavoz de bobina simple, basta con conectar el polo positivo del altavoz a la salida positiva del amplificador, y el polo negativo del altavoz en la salida negativa del amplificador. En este caso, el altavoz tiene que tener la misma impedancia del amplificador. A partir de dos altavoces o un altavoz con dos bobinas, tenemos que hacer la conexión en paralelo o en serie. La conexión en paralelo es muy simple. Con conectar el positivo de un altavoz en el positivo del otro altavoz o bobina. Después basta con conectarlo al amplificador, para saber el valor de la conexión final de los altavoces. Basta con hacer la siguiente cuenta. El valor de la impedancia de los altavoces, dividido por la cantidad de altavoces. En el ejemplo, tenemos altavoces de 4 ohmios, es decir, 4 dividido por la cantidad, que es 2, tenemos el resultado final de 2 ohmios. Tenemos que utilizar amplificador de 2 ohmios. Otra forma que puede hacer la conexión de los altavoces en paralelo, es utilizar un cable para cada positivo y negativo directamente de la salida del amplificador, donde los polos van a unirse. En el caso de que tengo 3 hablantes de 4 ohmios, basta con la impedancia de 4 ohmios divididos por la cantidad de altavoces, que es de 3. El resultado será el de 1.33 ohmios. En esta situación, como no existe en el mercado un amplificador con esa impedancia de salida, tenemos que elegir un amplificador de 1 ohmio. Si utiliza 4 altavoces, simplemente haga la misma forma. 4 ohmios, dividido por 4 unidades, resultará en 1 ohmio. Utilice un módulo de 1 ohmio. Una información importante al utilizar este esquema de conexión. Si hay una quema de algún altavoz en el esquema de conexión, el amplificador no reconocerá la impedancia del altavoz. En este ejemplo de 4 altavoces, si se quema uno, el amplificador reconoce 3 unidades solamente. Y la impedancia va a subir a 1.33 ohmios y el sistema continuará tocando. En la conexión en serie, en lugar de conectar el positivo de un altavoz con positivo de otro,
Se conecta el positivo de un altavoz con el negativo del otro altavoz. En este caso, quedará un positivo de un altavoz y un negativo de otro altavoz. Este positivo voy a conectar en el positivo de la salida del amplificador y el negativo en el negativo del amplificador. La cuenta que tenemos que hacer para saber el valor final de la impedancia es el valor en ohmios de los altavoces, a veces la cantidad de altavoces. Por ejemplo, si tenemos dos altavoces de 4 ohmios, tenemos 4 veces 2. La impedancia final es de 8 ohmios. Una información importante, como estos altavoces están conectados en serie, si el altavoz quema la bobina, los dos altavoces dejan de tocar. Esto sucede porque el altavoz quemado interrumpe la conexión del altavoz bueno con el módulo. Podemos hacer lo mismo con 3 unidades de altavoces, donde tenemos el resultado de 12 ohmios, y también con 4 altavoces, donde tenemos 16 ohmios de conexión final. Pero estos valores de impedancia son muy altos y difícilmente encontrará algún módulo que los atienda. Generalmente, los disponibles en el mercado de sonido automotriz se sitúan alrededor de 1 a 4 ohmios. De este modo, una buena opción, si se enciende una gran cantidad de altavoces, es combinar los dos tipos de conexión haciendo la conexión serie paralela. ¿Y cómo hacerla? Vamos a utilizar un ejemplo de 4 altavoces de 4 ohmios. En lugar de hacer la conexión juntando todos los altavoces a la vez, vamos a unir solo algunas unidades. Voy a hacer la conexión en serie en 2 altavoces. Con eso tenemos 2 conjuntos de 8 ohmios, donde sobraron uno positivo y uno negativo en cada uno. A partir de este punto, basta con hacer la conexión en paralelo de los polos que quedan. El positivo de un conjunto en el positivo de otro. Y el negativo de un conjunto con el negativo del otro. Para saber la impedancia final del esquema de conexión basta con utilizar el resultado final de la cuenta en serie para utilizar en la fórmula de la conexión en paralelo. En el ejemplo dio 8 ohmios en la conexión en serie y dividió por la cantidad de conjuntos. El resultado fue de 4 ohmios. Basta con utilizar estos polos que he utilizado para hacer la conexión en paralelo, para conectar en los polos de salida del amplificador de 4 ohmios. Podemos también invertir el orden de los esquemas de conexión. A través de la conexión en serie, podemos hacer la conexión en paralelo y luego la conexión en serie de los conjuntos. En mi ejemplo, tengo 2 conjuntos de 2 ohmios y luego voy a conectarlos en serie, resultando en los mismos 4 ohmios. De este modo percibimos que, para 4 altavoces de 4 ohmios, tengo 3 resultados finales posibles. Tenemos la 1 ohmios de conexión en paralelo, 4 ohmios en la conexión serie paralela y la de 16 ohmios con la conexión en serie. Es decir, tenemos una cantidad limitada de resultados, dependiendo de la cantidad de impedancia del altavoz que se utilice. Si va a utilizar una cantidad o impedancia diferente de estos ejemplos del vídeo, para ayudarle, montamos una tabla. Esta tabla tiene en cuenta las impedancias de los altavoces más utilizados y también algunos ejemplos de cantidades. Teniendo en cuenta los resultados finales de las conexiones en paralelo, serie y serie paralela. Con esta tabla podemos notar también que con ciertas cantidades, conseguimos casar correctamente la impedancia final de los altavoces con el amplificador. Son 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Si se utilizan otras cantidades, no habrá un matrimonio perfecto. Como en el caso de 3 unidades de altavoces. Recordando que esta tabla sirve para cualquier tipo de altavoz, desde un subwoofer hasta un super tweeter. La diferencia es que, dependiendo del tipo de altavoz, los fabricantes optan por bobinas de diferentes impedancias, como subwoofers, que generalmente se hacen en modelos de 2 y 4 ohmios. Super tweeters, generalmente en modelos de 8 ohmios. Otra duda común es cuando vamos a comprar el altavoz y tiene 2 opciones de bobina. ¿Y cuál de ellos es mejor? Para el uso en el cotidiano, no hay bobina o impedancia mejor. Estas opciones sirven para aumentar las posibilidades de matrimonio de un mismo modelo de altavoz con los diversos amplificadores que existen en el mercado.
Y eso es todo. Espero que con estos consejos para elegir y conectar correctamente su sistema. No se olvide de inscribirse en el canal y disfrutar de este vídeo. Gracias e incluso más.